un intelectual peruano, historiador. Él ha venido publicando varios trabajos y uno de los títulos es El mito de un símbolo patrio, el autor Julio César Rivera Dávalos. Y cuando uno lee este trabajo, caramba, es una luz para los tiempos que hoy vivimos, porque ¿cómo refundar la nación si al momento de fundarla se pusieron algunas bases complicadas y sobre todo en el tema del himno nacional, señoras y señores? Entonces el autor está con nosotros, incluso en una de las partes de la introducción del libro, en la página 25, anota coloquio de una patria en agonía. Y miren, cuando vemos el tema Odebrecht y otros casos de corrupción, casi estamos en agonía. Miren el abuso que se comete contra millones de ciudadanos en el país. Tenemos que refundar la nación. Primero, darle la bienvenida a don Julio César Rivera Dávalos y felicitarlo por este tipo de libros que publica y que el público tiene que conocer. Muchas gracias, muy amable. Este libro es el primer libro de los 3 que he escrito sobre el himno nacional. El segundo es El poder de un símbolo patrio, también sobre el himno nacional. Y el tercero es un himno ¿para qué? Himnos ¿para qué? En la actualidad. Un despertar mental en plena era de opresión global soterrada. Este libro obedece básicamente al develamiento de que nuestro himno realmente no es tal como se dice, y se le bautiza como mito. Precisamente se titula el libro porque hemos vivido a través de la historia una mentira, porque para comprender más mito habría que recordar qué entendemos por mito. Mito, de acuerdo a la etimología y al significado, según la cultura griega o los diccionarios, viene del griego mentira, falsedad. Y en ese sentido, continuando con la historia, Homero, pero lo utilizó al mito como un relato, como un cuento de sucesos históricos o algo parecido a ellos. Usted dice, no tenemos propiamente un himno. ¿Qué es un himno? Y lo que tenemos por himno vendría a ser una marcha, un coro. ¿Qué sucede ahí? Bueno, en principio es un pseudohimno, o sea, es un himno falso, porque no podemos decir tajantemente que no tenemos himno, porque el himno existe jurídicamente hablando, pero históricamente, inclusive en el campo jurídico más aproximado a ella, de acuerdo a la Constitución, no tendríamos himno, porque históricamente el himno nunca ha tenido una partida de nacimiento, o sea, no ha tenido una ley que lo reconozca como tal. Correcto. ¿Y por qué? Porque San Martín nunca nos dio un himno, absolutamente. Lo que dio es una marcha nacional. Y así esto lo podemos comprobar al leer el decreto del Supremo Delegado del 6 de agosto de 1821. Claro. O sea, a los pocos días que San Martín proclamara la libertad. Y ahí convocó a los literatos, a los poetas, a los músicos, para que hicieran una marcha nacional, para que concursen. ¿Para qué? Para incentivar los espíritus independentistas de nuestros predecesores de aquella época. Y no podía convocar a un himno porque la patria no existía aún. No existía aún la patria. Hay una pregunta de cajón que quiero formularle luego de haber leído ese libro. El ciudadano que nos escucha puede decir, de acuerdo, pero ¿cuál es la importancia de un himno para un país? ¿Por qué es el himno importante para Estados Unidos? ¿Por qué para Francia? A veces acá cantamos, algunos los cantamos con unción, pero otros como que no se sienten identificados. Entonces, ¿dónde está la importancia de un himno para una nación? Y antes de olvidarme, esa unción es efímera. Bien, la trascendencia de un himno, la importancia de un himno, es porque nos olvidamos, o ignoramos, o desconocemos, o queremos desconocer, que los himnos son signos de acuerdo a la simbología, los himnos son signos formadores y guiadores de la mentalidad, de la conciencia y de la identidad nacional. Si son estos así, no podemos dejar de darle la importancia de vida, porque estos inciden en el inconsciente colectivo, inciden en el tipo de, y nos guían en la forma como estén orientados los himnos. Por ejemplo, el himno norteamericano.
en realidad, ese himno ni siquiera es himno a la patria, es un himno a la bandera, de Star Flag, ¿no? No es, y es un himno de carácter guerrero. Por eso ese pueblo tiene una idiosincrasia de ser guerrero y querer dominar el mundo. Ahora, hay una situación, podríamos comenzar refundando a la nación, si situamos bien esos conceptos a partir del himno nacional, no se cambiaría la música, pero se cambiaría la letra. Claro, está muy bien, porque, ¿y por qué no insistir en no cambiar la música? Porque la música sí es bella, es bonita, y además, por un principio, no podemos seguir con la costumbre mal adquirida de que hay que cambiar y hay que cambiar todo. No, pues lo que sirve, sirve. Lo que vale, vale. Entonces no podemos estar con esa filosofía y con ese pretexto nos causa más tiempo inclusive. Entonces lo que hay que hacer es, si ha habido algún error, utilizar algo de ese error, porque siempre un error a veces conduce a una verdad o a una luz, si es que la sabe pensar uno. Sí. Estimado Julio César Rivera Dávalos, ¿qué pasaría si es que esto se sigue arrastrando y no se realiza? ¿Cuáles son, digamos, los defectos, cuáles son las desventajas que el Perú mantendría si es que no se da este primer paso? Bueno, sencillamente vamos a seguir con una piedra en el zapato, como podríamos decir en la jerga. Vamos a estar siempre con algo que nos estorba. Y si uno quiere llegar a una meta, tiene que limpiar las piedritas que nos estorban. O sea, ¿cuál es la desventaja? El himno, como no es un himno, es una canción de carácter patriótico. No es un himno porque himno significa ensalzar, alabar, rendir homenaje al ente que se rinde tributo. En este sentido, uno se pregunta, ¿en qué parte del himno encuentra una palabra de amor, unos mensajes de unión, de solidaridad? Sí. En ninguno. Al contrario. Al éxito también, no hay una claridad. Y al contrario, imperceptiblemente nos lleva a la desunión. Sí. Nos lleva a obnubilar la mente para seguir adelante. Ahora, nos lleva a la indiferencia, a la indolencia, a una idiosincrasia de esto. Entonces, si esa va a ser la idiosincrasia del hombre, como lo ha venido a hacer durante 200 años, por lo cual, a pesar de que tenemos recursos, a pesar de que tenemos posibilidad de progresar materialmente, riquezas, así es. Riquezas naturales, ahí está el gas. ¿Qué está pasando? Recordemos que el hombre es producto de la interacción de lo que piensa y siente. ¿Qué nos hace pensar y sentir nuestro himno? No nos hace sentir nada en particular, palabras de progreso, de ánimo, que nos despierten el espíritu hacia el progreso, hacia un despertar del conocimiento, hacia un despertar de una forma de pensar y sentir mejor con el prójimo y sobre todo con uno mismo. Porque esto de corrupción es porque no tenemos autoestima, ¿no? Esta corrupción viene porque hay gente que cree más en el billete que en el honor, por ejemplo, que cree más en la corrupción que en la decencia. Entonces es gente que tiene baja autoestima, ¿no? El corrupto es un ser pusilánime en el fondo, que quiere y que cree que con más riquezas, y si es más que el criollo, el más vivo, va a ser el exitoso. Y es falso, hoy los vamos a ver en la cárcel cómo van a ir muchos de ellos, y es que no hay impunidad, claro está. Y justamente es una de las cosas más interesantes, o digamos, que hay que tomar nota, que este himno nos causa baja autoestima. Y este problema ha sido detectado por el gobierno de García. Pero aun cuando ha sido detectado, él no ha sido capaz de decir, bueno, este himno, habiendo ya este libro... a algunos les conviene tener un himno claro, que es un poco bajetón. No ha sido capaz de decir, bueno, despertemos un poco, ¿qué les parece si entramos a un debate si este himno es constructivo o no para nuestra mentalidad y conciencia nacional? No. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Claro. Y si queremos refundar la República hay que hacer lo propio. Estamos con el autor, Juridad de cariño se le conoce, Julio César Rivera Dávalos. Él es oriundo de la milenaria ciudad del Cusco, como se dice en quechua.
tiene una amplia visión del quehacer de la nación, habiéndose desempeñado como auditor de la Contraloría General de la República. En un punto estratégico ha visto en nuestro país y ha luchado, digamos, por tener una mejor nación. Y ahora estamos comentando el libro El mito de un símbolo patrio. Hay un punto que me preocupa cuando estaba echando lectura al mismo, y es que hay la denominada ley de intangibilidad en el contexto histórico, y esa ley de intangibilidad del himno nacional, lo que implica que esa ley pone candados a cualquier cambio, y por tanto el Congreso, que tengo entendido ya ha recibido, algunos congresistas han recibido este libro, he ahí la noticia, varios congresistas tienen este libro que estamos comentando aquí y lo han recibido algunos hace pocas horas y otros hace algunos días. Tendrían que dar una nueva ley para derogar esa ley. Tendrían que derogar la ley, no una nueva ley. Claro, para derogarla, sí. Hay que derogar esta ley porque realmente es un candado. ¿Y por qué? Porque esta ley precisamente, además de ser inconstitucional y es nula de pleno derecho, es ipso iure, nula. Sí. ¿Por qué? Porque primero, dice en su artículo primero, dice apruébese las letras originales de los autores A y B. Pero cuando en el artículo cuarto dicen estas van a ser las letras, introducen una nueva estrofa, que es la del largo tiempo, y la sacan la quinta estrofa para que no se den cuenta. Entonces, porque el libro original tiene 6 estrofas, un coro y 6 estrofas, pero la quitaron la quinta estrofa y le pusieron como primera estrofa el largo tiempo. Esto, de hecho, contradice el artículo primero de la ley. Hubieron reclamos, subieron anotaciones inclusive del mismo González Prada, cuando era director de la biblioteca, les dijo, ay, este es írrito, esto no puede ser, porque está contradiciendo la ley y esta estrofa no corresponde al original. Sin embargo, como había ya una voluntad política de cambiar una estrofa, porque ¿para qué? Supuestamente, según el senador Ruiz de Ancash, para poder restablecer las relaciones o mejorar las relaciones con España, que la quinta estrofa era incómoda para España. Entonces había que hacer algo y se hizo eso. Bueno, como siempre ha habido un pensamiento de sumisión, se ha cumplido pues este deseo de España, ¿no? Cuando nosotros hablamos del himno, hay regiones que tienen himno, el himno de Arequipa, el himno de Cusco, digamos, ellos estarían en lo correcto, pero nos falta el himno nacional entonces. Claro, por ejemplo, el himno del Cusco es sumamente bello, ¿no? Cusco, Cusco es tu nombre sagrado, ¿no? Cusco, Cusco es tu nombre sagrado, como el sol de tu gloria inmortal. Entonces, uno está alabando. Entonces, el espíritu de amor y de identidad y de identificación con la tierra es más grande y imperecedero. Mientras que las letras del himno, si bien con la música se hace bella, se hace interesante, pero es efímero ese sentimiento, esa identificación, ¿no? Tiene un carácter efímero. Claro. Ahora, hay una situación. ¿En el Congreso de la República ha habido respuestas ya de algunos congresistas frente a este trabajo? Bueno, sí, hubo. Por ejemplo, la de Rafael Rey, en su época, en el año 2006, me escribió una carta en la cual decía que muy interesante y prometía algo, que como una solicitación y algo se iba a hacer, nada más. Nada más. Sin embargo, años después, desconociendo inclusive su oferta, lo único que podemos hacer, hizo algo, es haber promovido la sexta estrofa, aunque no era lo correcto. Cuando era el ministro de Defensa, cambió en el canto, para que no se entone, no derogó. Cambió en el canto, el canto de la primera estrofa por la sexta estrofa. Pero esta sexta estrofa es inconstitucional, porque nos obliga a rendir un juramento o renovar el juramento al Dios de Jacob. Y entonces, en ese sentido, viola o distorsiona el artículo 2º, numeral 3 de la Constitución, que garantiza la libertad de cultos. Sí. Tenemos un minuto, pero permítame, solamente digamos que usted nos pueda resumir cómo se dio el concurso para el himno nacional, qué de mito había en el concurso con los personajes que en nuestra historia, en nuestros libros de historia republicana se encuentran, ¿no? En el concurso que dio origen al himno que actualmente tenemos.
Bueno, en resumen, el concurso no fue para un himno, fue para componer una marcha nacional. Así lo establece el decreto que antes señalé. Consecuentemente se presentaron poetas, compositores, músicos, pero alrededor del mandato del decreto supremo. Claro. Y el autor de la letra, que es de la Torre Ugarte, le denominó canción nacional a las letras. Pero recordemos que canción no es igual a himno. No es. Un himno puede ser una canción, mas no toda canción puede ser un himno, si acaso nos reúne los requisitos para... Por tanto, desde el origen, desde el inicio, ya había una situación de falta de verdad. Bueno, es que estaban cumpliendo simplemente el deseo de San Martín. San Martín dijo una marcha. ¿Para qué? Para incentivar, motivar los espíritus independentistas de nuestros predecesores. Y esa función cumplió, pero lo dio con carácter temporal, y lo ratificó ese carácter temporal con un decreto del Supremo Delegado del 23 de abril de 1822, que dijo que se cantara mientras en los colegios. Decía. O sea, está pendiente eso. ¿Qué más temporalidad? Pero se ignoró pues la historia, se ignoró la naturaleza, y simplemente se hizo caso a los rumores que venían de Palacio o de cualquier lugar, que se dio un himno, San Martín dio un himno, lo cual fue desmentido por el famoso himnólogo Carlos Reigada en una obra de historia crítica del himno nacional. Este es un músico y político. Correcto. Bien, nos ha ganado el tiempo, este es el trabajo, seguiremos profundizando en esto, lo que queremos es salir de ese país en agonía que estamos ahora viviendo, y seguirá en agonía mientras la clase dirigente no sea pues renovada en el país. Se necesita una nueva clase dirigente. Odebrecht ha tocado a todos, a mucha gente, pocos se salvan, pero ojalá los nombres se revelen pronto y se den las sanciones del caso. Hasta una próxima oportunidad. Sí, no sin antes, por favor, de hacer un llamado a nuestras autoridades que reivindiquen la historia, a la omisión en la historia de haber otorgado un himno al Perú. Y este es el momento. La mesa está servida a través de mis 3 libros, y está servida también porque hay ganas de comer y de hacer algo, según al menos se percibe en la voluntad o en ciertos actos del gobierno. Correcto. Muchas gracias, amigos. 6 de la tarde. Estaremos mañana muy temprano a las 9 en la edición matinal.